Bueno, pues inevitablemente tengo que invertir el proceso de agradecimiento y decir, para los que no lo saben y quizá para recordarlo a quienes lo sabían, que el nuevo Teatro Fronterizo, hoy extinto, naufragado, ¿no?, por las circunstancias, pudo tener visibilidad durante los 10 años anteriores a la pandemia gracias a estas dos instituciones, casas y personas, ¿no?, que son Blanca y Ferran, ¿no? La Casa Encendida y Le Monde Diplomatique se confabularon con el nuevo Teatro Fronterizo desde nuestro pequeño local de la Corsetería, en el barrio de Lavapiés, donde teníamos, como podéis comprender, muy poca resonancia. Pero, claro, tener este foro, ¿no?, la Casa Encendida y el respaldo de Le Monde Diplomatique fue para nosotros la posibilidad de visibilizar toda una serie de ciclos, desde mujeres de papel, trabajadoras del sexo, colectivos en riesgo de exclusión, mujeres filósofas, pioneras de la ciencia en España. O sea, hemos hecho toda una serie de ciclos de dramaturgias inducidas, o sea, poner a escribir autores y autoras sobre temáticas que no estaban en aquel momento muy visibles en los escenarios públicos y privados, y presentarlos, por lo menos en lectura dramatizada, en este espacio. De manera que aquí, de alguna manera, se han forjado, han tenido su primera experiencia de confrontación con el público, yo diría que más de una cincuentena de autores y autoras que han atravesado, que han navegado en estos ciclos que tenían, por otra parte, una repercusión enorme. Esto estaba siempre lleno, ¿no? Era muy curioso. Yo quiero, por lo tanto, repetir lo que ya sabéis, que es el enorme agradecimiento que tengo por las dos entidades y las dos personas, ¿no?, con respecto a esto. Dicho lo cual, vamos a ver si le damos forma, sentido, dirección a este maquiavélico plan de Ferran Montesa de reunir a la nueva dramaturgia, la dramaturgia madura y la dramaturgia senil, ¿no?, que puede ser interesante, ¿no?, en una especie de entrecruzamiento de experiencias, de trayectorias. Y ya ahora, hablando con Eva, ya ha salido un tema curioso, ¿no?, con uno de los aspectos que ella planteaba que tratáramos en esta especie de no sé qué llamarlo, porque no va a ser un debate, no vamos a debatir. Seguro que estamos de acuerdo, ¿verdad, chicos? Pues sí. ¿Verdad? Y, por ejemplo, hay un problema interesante que ha aparecido ahora y que me gustaría que se proyectara, que es, Eva propuso como tema para este triálogo qué podemos hacer para atraer, interesar, motivar a, vamos a decir, las jóvenes generaciones con relación al teatro, ¿no? Y entonces yo he tenido que confesarle que, a pesar de que una de las últimas actividades que hizo el Nuevo Teatro Fronterizo fue convocar, iban a ser 15, finalmente quedaron 13 autores y autoras, también de una edad no demasiado avanzada, salvo en mi caso que tuve que cubrir un hueco, un proyecto que se llamó Adolescer, Teatro para Jóvenes Compañías, ¿no?, que se convirtió en un estuche con 13 textos, ¿no?, de autores y autoras, no voy a recitar toda la lista, pero que escribieron pensando en esas numerosísimas compañías juveniles, tanto en institutos de bachillerato y en otros centros escolares, como en grupos de aficionados, que son un poco, pues ya lo podemos saber, ¿no?, la semilla, no me gustan las metáforas agrícolas, lo siento, pero bueno, el humus, vaya, también es bueno, ya me entienden, ¿no? Y que pensamos que es un espacio muy importante para que el teatro resuene, ¿no?, en esos 15, 16, 17 años, es una edad axial muy comprometida. Entonces, claro, yo había trabajado con jóvenes de esa edad en mi época de profesor de instituto de bachillerato en Teruel. E incluso publiqué varios ensayos muy psicocosa, ¿no?, porque yo andaba entonces coqueteando con el psicoanálisis, la psicoterapia de grupos. Pero claro, releyéndolo me he dado cuenta que aquellos jóvenes no tienen nada que ver con esto. Y ahora estábamos hablando, Eva y yo, y te voy a pasar la palabra enseguida, que, claro, probablemente yo me siento incapaz, soy incapaz de pensar qué tipo de
vamos a decir, estrategia por una parte, pero por otra también opciones estéticas, temáticas, etcétera, pueden ser válidas para atraer a esa generación, ¿no?, al teatro. Y porque, claro, lo que hemos empezado a comentar y podemos seguir, digo yo, claro, lo primero que me he dado cuenta cuando estuve intentando plantear esa temática, ¿no?, de un teatro para jóvenes compañías, para jóvenes públicos, es ¿dónde están los jóvenes ahora? Yo no conozco el mundo de las redes. Para empezar, no tengo ni móvil, pero bueno, ese es un problema aparte que no voy a someter a debate. Pero, claro, entonces, ¿cómo podríamos, de alguna manera, desde el teatro, lo primero que tendríamos que hacer es rescatar a los jóvenes de las redes y llevarlos al mundo de las dimensiones, no sé, físicas? ¿Cómo podemos...? Ve la cara de horror que pone porque se da cuenta de que le voy a lanzar la preguntita. Pero si quieres pedirle mirada de socorro, lanzarle mirada de socorro a Juan... Bueno, pero hagámoslo así, esto no va a ser una... Hagamos como si estuviéramos, bueno, como lo estamos, ¿no?, en un espacio acogedor, familiar, y hablemos sin ningún tipo de tono de conferencia, ni de predicación, ni nada de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para rescatar, ¿no?, del vientre de la ballena, ¿no?, a todas estas generaciones que viven su imaginario, y no solo su imaginario, ¿no?, todo, su sexualidad también, su socialidad, en el terreno de las redes? ¿Qué puede hacer el precario instrumento que llamamos teatro para acceder a este colectivo inmenso que es el futuro? ¿Tienes alguna ideita, Eva? No, o sea, yo lanzaba la pregunta precisamente por eso, porque es algo que me inquieta y además me siento muy alejada y lo vivo con preocupación. Escucho, y yo misma a veces también digo, jo, pero es que parece que les interesan mucho como los podcasts escenificados, por así decirlo, este tipo de propuestas. Y yo a veces entro en la queja o en el no entendimiento o no aceptación, a lo mejor está mejor dicho, y ahora quiero trabajar lo contrario, como por eso lanzaba la pregunta, ¿no? Que intuyo que les gusta la autoficción, parece que les gustan las nuevas tecnologías, les gusta el teatro experiencial, como vivir el teatro como una experiencia, y a partir de ahí me pregunto, desde la dramaturgia, qué podríamos hacer para atraerlos más allá de decir, es que, pues eso, es que no lo entiendo o me resulta muy alejada la tecnología, que a mí también, que tengo una relación con el móvil, como tú dices, silvestre. No dejemos el tema. Pero creo que no podemos vivir al margen de las nuevas generaciones, porque si no, pues empieza a ser preocupante. A mí me preocupa dejarlas de lado en ese sentido, pero no sé qué podemos hacer para acompañarlas, para atraerlas, para seducirlas. Por eso lancé la pregunta, no porque tenga la respuesta. Yo lo único que pensé desde que leí tu correíto mandando esa pregunta envenenada, digo yo, era en la medida que las redes se despliegan en el ámbito de lo virtual, quizá lo que habría que hacer, y es muy vago, es orientar esa, aproximación a los jóvenes a partir de lo corporal, de lo somático, de lo espacial tridimensional, o sea, crear trampas, ¿no?, para que grupos de esas generaciones, ¿no?, descubran la importancia de comunicar desde el cuerpo, desde el espacio, desde la tactilidad y tal, pero claro, sería un poco preparar trampas, porque ellos están mucho mejor, más cómodos, me imagino, ¿no?, en el territorio de las redes, que además es ilimitado, pero ya digo, habría que... Yo como ya estoy de salida, es un problema que no me acucia tanto. No, las cosas como son, ¿no? Pero vosotros que tenéis todavía por delante una trayectoria ancha y larga, ¿os lo habéis planteado o debemos resignarnos a trabajar para un público abstracto, adulto, o qué? A ver.
Te toca a ti, Juan. Lo siento, vale, pero muy bien. aunque no... Sí, he tomado un par de notas. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde de junio. Bueno, y desde luego muchas gracias a Casa Encendida por haber creado esta ocasión, por haber creado esta asamblea. Conviene que nos felicitemos por la larga vida que ya ha tenido la Casa Encendida. Hay muchas razones para el pesimismo, pero desde luego la Casa Encendida nos ha dado buenas razones para alegrarnos. La Casa Encendida ha sido una buena idea. Madrid sería peor sin Casa Encendida, y quienes la armaron, José Guirao y todos sus cómplices, pues, y algunos están aquí, pues hicieron muy bien su trabajo y nos entregaron algo importante, ¿no? Os recomiendo que echéis un vistazo a una pequeña exposición que hay con recortes en torno a, por ejemplo, los debates que hubo en torno a cómo se debería llamar este lugar, ¿no? Se hablaba de si la ceca, ¿no? Porque era la ceca aquello del lugar de... el lugar de empeños, ¿no? La casa de empeños, etcétera. Bueno, todo eso es una historia muy bonita y es muy emocionante estar en Casa Encendida. Se ha hablado del valor de las palabras y se acertó al llamar Casa Encendida conforme siguiendo el poema de Luis Rosales, de este modo a este brillante lugar. Y muchas gracias, Ferran Montesa, por todo el trabajo que vienes haciendo con Le Monde Diplomatique. Cuando José me invitó a compartir con él, en ese momento todavía no había mencionado a Eva, ¿no? Por encargo de Ferran. Por encargo de Ferran. Si no... yo sentí cierto recelo, porque debo decir que suelo desconfiar de este tipo de reuniones. Si bien intentaré acercarme a vuestra altura, siento desconfianza de los momentos en que se da a los creadores el micrófono, ¿no? Para hablar sobre su arte o sobre su trabajo, porque me suele parecer que los discursos de los creadores o de los artistas sobre el arte que practican suele ser un discurso de autolegitimación, un discurso en que lo que suelen hacer es presentar como lo que hay que hacer aquello que de hecho ellos hacen, que normalmente es lo único que son capaces de hacer, ¿no? Y entonces bueno, no es vuestro caso, no es el caso de José y Eva, pero probablemente yo incurriré en ese vicio y presentaré como lo que hay que hacer aquello que hago, que es lo único que puedo hacer. Y entonces vamos a por ello, ¿no? Para empezar, yo raramente he escrito para jóvenes o para adolescentes o pensando en ellos, ¿no? Solo he escrito una obra para niños, que es El elefante ha ocupado la catedral, que fue escrita para niños, y luego para mi sorpresa, hay obras como, por ejemplo, El chico de la última fila, que está, por ejemplo, como lectura obligatoria en la EBAU en Asturias, y entonces y los chavales la leen y la ven y la hacen, pero en general no pienso en ellos ni pienso en nadie, cuando no pienso en un público, ¿no? Hay una expresión de Kierkegaard, decía que el público es un maestro de la indiferencia, ¿no? Que el público quiere absorber al espectador y convertirlo en público, ¿no? El público es algo así como una masa indiferenciada, ¿no? Y de algún modo, eso quisiera pensar, pues hacemos teatro no para el público, sino para cada espectador, precisamente para devolverle su singularidad y su derecho a su singularidad. En lo que a los jóvenes y adolescentes se refiere, con frecuencia veo que hay colegas que intentan acercarse a ellos, creen estar acercándose a ellos utilizando instrumentos o medios, tratando asuntos que creen que están en el aire en las conversaciones entre chavales, o utilizando elementos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Y mi impresión es que cuando uno desarrolla ese tipo de estrategias siempre llega tarde. O sea, cuando uno quiere... bueno, es que los chavales están hablando sobre esto. Cuando has acabado la obra ya están hablando de otra cosa, ellos.
o cuando dices, pues voy a poner un tipo de baile aquí y tal, un tipo, ¿no? Eso ya es antidiluviano para ellos. Pero, y por otro lado, conviene recordar que el teatro, desde los griegos, ha hablado sobre las cosas que a todos nos interesan y que desde luego a ellos les interesan. Porque a los chavales, ¿qué les interesa? Les interesa el amor y el desamor, les interesa la traición, les interesa la responsabilidad sobre otro respecto de otros, la responsabilidad respecto del futuro. O sea, resulta que aquello de lo que hablamos es aquello que o aquello de lo que deberíamos o queremos hablar es aquello que les importa, que les importa de forma natural. Les importa el amor y les importa el desamor y les importa la traición, ¿no? Y les importa la lealtad y les importa el heroísmo y les importa la cobardía, ¿no? Cuando yo descubrí como adolescente el teatro, y alguna vez lo he contado, sentí que no intentaban ofrecerme, que no intentaban rebajar ni en contenidos ni en formas para ganarme, ¿no? Y yo eso lo percibía como una forma de respeto. Como adolescente tuve suerte de llegar relativamente tarde al teatro. He dicho alguna vez que tuve suerte de que mis padres no me llevasen al teatro, ¿no? Y entonces, y de no tener amiguetes que me llevasen al teatro de amiguetes, ¿no? Sino que de pronto me vi viendo Doña Rosita la soltera de la Beli y luego 6 personajes en busca de autor de narros. Y entonces, ¿qué me ocurría a mí? Sentía que aquello me excedía, que aquello yo no estaba preparado para eso. Pero estar ahí lo sentía como el que esa gente, que de pronto Gómez me dijese, Gómez, la vida es sueño, dijese aquello que el delito mayor del hombre es haber nacido, ¿no? Aquello me asustaba, como un chaval de 16 años oye que el delito mayor del hombre es haber nacido, en el montaje que él mismo hizo en el teatro español. Entonces para mí fue precisamente eso extraordinariamente atractivo, el sentir porque creo, y lo he dicho alguna vez, que la forma mayor de respeto es esperar algo del otro, ¿no? O sea, precisamente cuando no esperas nada del otro, le estás faltando el respeto, cuando dices, esto es lo único que... ¿no? Y eso se da mucho en el juego intergeneracional, aquello, estos son... Pues, ¿qué puedes esperar de ellos? Es una falta extraordinaria de respeto. Creo que el teatro ha de ser exigente también. O sea, que el teatro si uno piensa en espectadores jóvenes y adolescentes, ha de hacer un teatro exigente, ha de hacer un teatro que le exija escucha y que le exija memoria y que le exija imaginación. Y dicho esto, mi experiencia como espectador, que observa a otros espectadores, o mi experiencia como autor de obras, aquí tengo a mi gran amiga Clara Sánchez, que ha defendido el personaje de Teresa en La lengua en pedazos, o cuando vi lo que ocurría, por ejemplo, en torno a Reykjavik, es que iban chavales, había dos cosas que me parecía que resultaban muy atractivas para los chavales. Y era, una, el reconocer el teatro como arte de la imaginación, ¿no? O sea, en todos esos extraordinarios medios tecnológicos, esos medios son ubérrimos en su capacidad para ocupar nuestra imaginación, para ofrecernos imágenes extraordinarias. Y sin embargo el teatro, pues eso, Clara, vestida como mujer de hoy, y Daniel Albaladejo, pues con 13 sillas, de pronto armaban algo que si el espectador quería se convertía en el convento de San José. Me gusta recordar, y perdonad la reiteración porque me lo habréis oído 20.000 veces, aquella caracterización que hace Borges del teatro como arte en que uno finge ser lo que no es y otro finge que se lo cree, ¿no? Y ese ofrecer al espectador ese pacto, yo creo que es también extraordinariamente atractivo para los espectadores jóvenes, porque no hay otros
No hay muchos lugares en que eso se les ofrezca. Se les suele ofrecer todo lo contrario, saturación. No necesitas imaginar nada porque yo imagino por ti. Y en este mismo orden de cosas, algo que he percibido es asombro y admiración por el arte del actor, ¿no? Es decir, los chavales se asombran porque lo que reciben en las pantallas, por supuesto que tengo mucho respeto al trabajo del actor ante la cámara, pero cada vez más es un trabajo cada vez es menos crudo, cada vez está más cocinado, y sin embargo ahí tienes a uno que te está invitando a decir soy Teresa, y a los chavales eso les fascina. Y luego ya por último, para acabar, ¿no? Últimamente, desde que tengo la responsabilidad de dirigir el Teatro de la Abadía, pues tenemos un interés especial en eso, ¿no? Y creemos que hay unos cómplices extraordinarios que son los profesores y los maestros, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hemos tenido una experiencia este año que ha sido muy gratificante, que es hemos organizado matinales, pero no como dentro de las llamadas campañas escolares, sino funciones abiertas a todo tipo de espectador a las 11 de la mañana, ¿no? Que normalmente acompañadas de un coloquio más amplio del que suele haber, y entonces hemos visto pues, espectadores de 16 años y otros de 66, ¿no? Juntos y compartiendo luego la conversación. Y cuando esos chavales han llegado, en general, la actitud de los chavales ha sido magnífica, ha sido respetuosa, ha sido de escucha y de atención, ¿no? Pero además, cuando han sido acompañados por un profesor o una profesora, normalmente una profesora, que les ha informado y han llegado con una capacidad crítica ante lo que iban a recibir, todo eso ha resultado mucho más rico. Entonces yo creo que el encuentro con esos otros, por utilizar en esta guerra de posiciones, ¿no? Por utilizar la terminología gramsciana, ¿no? Pues esos otros intelectuales orgánicos que son los profesores de secundaria y de primaria, pues creo que pueden ser buenos aliados, Ferran. Eso creo. Gracias. Bueno. ¿Y tú, Eva, tienes algo que decirnos? ¿Alguna experiencia has tenido con...? No, la verdad es que, que lancé la pregunta precisamente para escuchar vuestras respuestas. Ya. Haberlo dicho, me hubiera preparado como Dios manda. No, yo podría contar alguna experiencia que me permite ser optimista. Es probable que quizás no se dé una, digamos, regular iniciativa de determinadas generaciones en ir al teatro, pero a partir de ese tipo de profesores y profesoras heroicos y heroicas, ¿no? Que hacen teatro en los institutos, en los colegios, y que a veces invitan a autores vivos o por lo menos todavía no muertos del todo, etcétera, etcétera, la reacción de los alumnos y alumnas es impresionante, ¿no? Y ahora sí que hago publicidad del Nuevo Teatro Monterizo, dentro del proyecto que os comentaba de Adolescer, esos 13 textos, ¿no? De teatro pensado para jóvenes compañías, tuve la suerte de asistir al montaje de mi obra. Tuve que escribir una obra porque falló a última hora uno de los autores, por causas muy honorables, por cierto. Y entonces dije, bueno, pues lo hago yo. Me pilló en un mal momento y dije que sí, ¿no? Y es un texto nada fácil sobre Évariste Galois, que es un chavalín de 18, 19 años en la Francia, ¿no? Post-napoleónica, o sea, con la monarquía y la nobleza ocupándolo todo otra vez, que en el colegio Luis el Grande de París, siendo muchachito de 17 años, descubrió la teoría de grupos, con lo cual revolucionó el arte. Entonces, es un personaje que yo lo conocía por otros libros. Total, un texto que se llama Furor Matemático, el breve destello del joven Galois, y vi la representación en un instituto de Zaragoza que me conmovió. Era casi todo chicas, por cierto, casi todo muchachitas de 15, 16, 17 años, pero al día siguiente, el coloquio con los alumnos, había montones de gente, compañeros y compañeras, que habían asistido a la presentación, y ahí también fue impresionante que habían entrado en ese universo, en ese mundo del siglo XIX francés, un tipo que descubre la teoría de grupos
paréntesis, ahora que no me oye nadie, gracias a Ferran Montesa, no conseguí entender la teoría de grupo, pero me indicó bibliografía que copiando, plagiando literalmente párrafos, porque ni mi padre, que era un magnífico profesor de matemáticas, consiguió hacerme entender las ecuaciones de segundo grado, pero ese público y esos actores y actrices de 16, 17, 15 años, era impresionante cómo se habían empapado de eso. Entonces yo ahí volví a creer en que efectivamente hemos de apoyar cualquier iniciativa, ¿no?, que en el ámbito en el que la adolescencia se mueve y se encuentra y se cuestiona, tenga el teatro a mano. O sea, todo lo que se puede hacer para apoyar el teatro en los centros educativos y en las asociaciones juveniles, que hay muchas que no dependen de... Entonces, esa era era uno de los proyectos que a través de ese estuche de textos, Adolescer, queríamos emprender. Pero llegó la pandemia y nos derribó del caballo y luego ya el fronterizo no sobrevivió y naufragó. Pero no renunció a la posibilidad de, cuando la situación se normalice, por lo menos para los que hemos sobrevivido, toco madera, he sobrevivido, ¿no? No estoy soñando. Volveremos a lanzar eso, porque yo tengo pruebas de que ese material sirve para que en los jóvenes se produzca una dinámica en la que el cuerpo, la memoria, la imaginación, el respeto, el temor, eso se coagulen en formas comunicativas, ¿no? Y eso, bueno, ya no suelto más predicación, pero con eso doy por cumplida mi misión de hablar del tema que planteaba Eva, que es qué podemos hacer con teatro para jóvenes. Bueno, pues ahora siguiente pregunta. Las otras preguntas, las preguntas difíciles, ¿no? Bueno, que esta también... ¿quién empieza? No, yo me he traído material porque en teoría las preguntas que circularon, debo decir que las mías no conseguí hacerlas, pero ellos dos plantearon dos preguntas muy interesantes. Eva planteó esto del público juvenil y la segunda pregunta... Era cómo empieza la última obra que has escrito. ¿Cómo empieza la última obra que he escrito o que estoy escribiendo? ¿Tú la recogiste el guante, Juan? Sí, lo hice. Pero tengo que buscarlo. Ya que acabo de soltar yo el rollo, para ir diversificando, habla tú de... No, ve tú. Ella me he traído, como veis, ella nos proponía... Me he traído buena cantidad de material, sí, para leer lo que haga falta. Claro, bueno, Estos son mis cuadernos de escritura. Yo tengo menos. Eva nos proponía, y me parece bien, que es un modo de conocernos, ¿no? Nos preguntaba qué habíamos escrito últimamente, ¿no? O por dónde empezaba. Y yo precisamente acababa de escribir un pequeño texto que probablemente no va a ir más lejos, que es tan breve que lo puedo leer aquí, y fue a partir de un artículo de divulgación científica que había leído, y se me vino a la cabeza y lo escribí casi inmediatamente. Bueno, hay unos... El texto está escrito con guiones, de forma que no se indica quién dice qué, y de hecho esto podrían decirlo 3 personajes o 5 personajes o más, ¿no? Pero podemos entender que estamos en una reunión, ¿no? Y dice uno, a ver si la letra es pequeña, tenía que haber traído papel. Dice uno: esta reunión tiene por finalidad determinar el objetivo del primer lanzamiento. Aunque no excluyamos ningún otro, hemos pedido al comité que proponga una primera selección de 5. La lista que nos ha entregado es la siguiente: 1, Kioto; 2, Hiroshima; 3, Yokohama; 4, Niigata; 5, Arsenal de Kokura. Dice otro. Indica cuando hay guiones. Indica sí, y ahora dice, ¿no?, otro. Para que vayamos haciendo... Vale, es director, ¿eh? Es que hay autores que no facilitan las cosas. Es director y mandón, ¿no?
Pero cuando monté Cartas de Amor a Stalin en Barcelona, te llamaba Noche sí, Noche no, porque no pusiste acotaciones. Pero eso es. Cierro paréntesis. Bueno, pues voy a hacer eso, ¿vale? Esto quiere decir que habla uno, dice. Esta reunión tiene por finalidad determinar el objetivo del primer lanzamiento. Aunque no excluyamos ningún otro, hemos pedido al comité que proponga una primera selección de 5. La lista que nos ha entregado es la siguiente. 1, Kioto. 2, Hiroshima. 3, Yokohama. 4, Niigata. 5, Arsenal de Kokura. ¿Y Tokio? ¿Por qué no Tokio? El comité considera que han de ser excluidos objetivos ya previamente muy dañados. Tokio, salvo la ciudad imperial, está en ruinas. Sugiero el siguiente orden. 1, Kioto. 2, Hiroshima. 3, Niigata. La finalidad primera del lanzamiento ha de ser quebrar la moral de los japoneses. Excluido Tokio, el lanzamiento debería realizarse sobre Kioto, la antigua capital imperial. El lanzamiento, en efecto, antes que un impacto militar, ha de tener consecuencias sobre la moral de los japoneses. Pero también tenemos que pensar en la moral de los japoneses después de la guerra. Si destruimos Kioto, sus templos, sus palacios, el resentimiento podría, en la posguerra, inclinar a los japoneses hacia Moscú. Hablando desde un punto de vista estrictamente científico, al elegir el objetivo, resulta conveniente que los efectos sobre este sean mensurables con la mayor precisión posible de cara a futuros lanzamientos. Un factor que no podemos desconsiderar es el climatológico. El lanzamiento habrá de ser realizado visualmente sin apoyo del radar. Los pilotos deben subir al avión con al menos 2 objetivos por si, llegado el momento, el objetivo favorito fuese protegido por una tormenta o un cielo encapotado. Efectivamente, hay que minimizar a toda costa la probabilidad de desaprovechar el lanzamiento. El comité ha tenido en cuenta esas razones y nos llama la atención sobre un objetivo climatológicamente muy estable, Nagasaki. Bueno, esto escribí el otro día, a partir de una información que leí en torno a cómo se había producido los debates que había habido alrededor de la decisión sobre dónde lanzar las bombas, ¿no? Y me impresionó porque, por ejemplo, se decidió Nagasaki porque climatológicamente era más estable y entonces probablemente el lanzamiento iba... O sea, el destino de los seres humanos y cómo está... Y bueno, el título de la pequeña pieza se llama Los japoneses, ¿no? Y cómo probablemente había millones de personas cuyo destino estaba en manos ahora mismo de estos, digamos, tecnócratas, ¿no? Y habría expertos en geopolítica, etcétera, y probablemente esto se quedará aquí, ¿no? Es decir, lo incluí en un archivo que tengo que se llama Teatro para Minutos, que es donde están las piezas breves, y acaso se quede ahí o acaso dentro de unos años se convierta en otra cosa. Y luego ya, este año... ¿Puedo intervenir? Sí. No estoy de acuerdo en que se quede ahí. Bueno, hay una obra. Bueno, quizá luego hablamos. No lo sé. Hablamos en casa. No sé si habrá una obra o no, pero bueno, puede que pase, puede que eso ocurra de pronto, claro. Y eso tiene que ver... precisamente... una pieza que estaba en estado de latencia ha venido ahora y es una de las obras en que estoy trabajando. Es una obra que se llama Camino de Santiago, que es una obra que se me ocurrió yo no he hecho el Camino de Santiago, solo he hecho una etapa del Camino de Santiago, el cruce de Roncesvalles, y se me ocurrió, a partir de algo que leí, una historia y digo, bueno, aquí creo que puede haber una obra interesante, y es la de unos tipos que hacen el Camino de Santiago, pero en el patio de una cárcel, ¿no? Es decir, hay uno que para animar a otro, porque le parece que es tonto andar sin ton ni son, ¿no? Pues le plantea hacer el Camino de Santiago en el patio de la cárcel. Y entonces, ahora y entonces ellos ven la Catedral de León ahí, ¿no? Y la ven y se encuentran con coreanos en el camino y se encuentran, ¿no? Y pensé que podía ser una obra sobre cómo, que tenía algo también del teatro mismo, ¿no? Como Cueva de Montesinos, de cómo en un patio de un espacio en cautividad se puede convertir en un lugar de libertad y de imaginación, ¿no? Si bien uno, el que acepta el juego, luego finalmente lo que está haciendo ahí, él va a seguir ese camino, pero está buscando la muerte, ¿no?
y se va a encontrar con su enemigo en el camino, ¿no? En esa obra estoy trabajando, ya veremos hasta dónde llega, y luego estoy trabajando en otra pieza también de forma discontinua que se llama Los argumentos, ¿no? Y la obra que se llama Los argumentos empieza por unos tipos contando argumentos, ¿no? Argumentos de obras de teatro, ¿no? Argumentos de obras. ¿Inventados o bueno, existentes? Bueno, no se sabe, al principio uno dice, esta obra, al principio uno dice, por ejemplo, dice un dramaturgo que siente que va a morir, ¿no? Se encuentra con otro más joven y le ofrece argumentos. Buscan tal. Pero luego el otro dice, un dramaturgo joven se encuentra con otro más viejo al que hace mucho tiempo no se le ocurre nada y le ofrece argumentos, ¿no? Y luego dice, no, dos espectadoras insatisfechas con el teatro que ven hablan sobre argumentos como intentando imaginar la obra que les gustaría ver. Bueno, y luego ocurre que algunos de esos argumentos empiezan a improvisar sobre ellos, ¿no? Empiezan a improvisar y a veces los abandonan y vuelven a ellos y demás. Esta obra se llama Los argumentos y tiene un cierto carácter testamentario, ¿no? Porque me he dado cuenta de que casi todos los argumentos que he ido acumulando en estos papeles, en estas libretas, pues ya no los voy a escribir, entonces pues que alguien los escriba, ¿no? O sea, va a ser una obra como para que luego la gente... Y luego finalmente se llama Los argumentos, ¿no? Y tengo cierta ilusión en ella. Y luego estoy revisando la próxima obra que pondré en escena, que se llama La colección, que dirigiré en el propio Teatro de la Abadía, la colección surge también de una nota que tomo en una libreta. Y estoy leyendo una entrevista a dos viejos coleccionistas. Una pareja de coleccionistas, seguro que aquí en Casa Encendida habéis conocido unos cuantos coleccionistas, ¿no? Un matrimonio de coleccionistas que de algún modo han sacrificado sus vidas y su matrimonio mismo a la colección, ¿no? A hacer una colección. Su vida ha sido hacer una colección. Y entonces leí una frase que decía en una entrevista a esta pareja de coleccionistas, él decía, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección. Y yo pensé, aquí hay una obra, ¿no? Una pareja de coleccionistas que dice, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿No? Y entonces en la obra lo que hacen es buscar una heredera, ¿no? O un heredero, alguien que esté a la altura de la colección, ¿no? Porque no confían en nadie, por ejemplo, no confían en los estados, ¿no? No confían en entregar la colección al Estado y que luego un funcionario o un político diga esta obra hay que quitarla porque es inmoral, ¿no? O porque es políticamente incorrecta. Entonces ellos quieren encontrar a alguien que tenga el mismo compromiso con ellos. Y me interesó porque el mundo de la colección es un mundo de deseos, ¿no? Es un mundo de extraordinarias pasiones, ¿no? Hay gente que puede matar por una pieza, incluso puede casarse por una pieza, ¿no? Y eso una adicción. ¿Cómo? Una adicción. Claro, y eso me resultaba... Y es una obra que habla sobre la herencia y sobre nuestra misteriosa relación con las cosas, ¿no? Con los objetos. Bueno, creo que he hablado demasiado. Creo que he dicho más de lo que tú me habías pedido. ¿Para cuándo se estrena? No, bueno, lo de la colección la haremos en marzo y... Es la misma, porque Mayorga es uno de los autores que más reescriben los textos. Yo me siento avergonzado porque yo realmente casi ni tacho, ¿no? Sino que directamente tal. Pero Mayorga para mí es un ejemplo de autoexigencia que ya me gustaría a mí tener y a veces haces 4, 5, 6 versiones de la misma obra, ¿verdad? ¿Y la colección cuántas lleva? Bueno, a mí me resulta extraño esto que le sucede a José, de que no escribe, ¿no? No reescribe, ¿no? Porque me parece que lo natural es no reescribir, sino continuar escribiendo, ¿no? Él no es el único, ¿no? Recuerdo que cuando conocí al gran Harold Pinter en Royal Court, no sé si te lo comenté, él dijo que nunca... I never write, ¿no? Y alguien le dijo, no me lo creo, ¿no? Uno de los alumnos que estábamos en Royal Court le dijo,
le dijo, no me creo que nunca reescriba, ¿no? Y dijo Harold Pinter, sí, ahora me di cuenta que he mentido, ¿no? Una vez reescribí, porque escribí una escena en la que un personaje hablaba de una carretera, ¿no? Y esa tarde me enteré, leyendo el periódico, que esa carretera la habían cerrado, ¿no? Y entonces decidí cambiarla, ¿no? Pero decidí cambiar esa línea, ¿no? A mí me parece natural, no me parece natural, no es que, yo no digo que reescriba, yo digo que continúo escribiendo. Sí. Yo estoy escribiendo, ahora mismo estoy escribiendo, ¿no? Y a veces digo que no hay un momento original de la escritura, es decir, o sea, cuando un autor, y eso lo sabes como yo, y lo sabe también Eva, cuando escribimos una frase, en nuestra cabeza ya hemos desechado 3. Es decir, esto es un fantasma, ¿no? El escrito, y nosotros estamos permanentemente peleando y eso explica, me parece, que Eurípides escribiese 2 versiones de Hipólito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la respiración del espectador le enseñó algo y hay 2 versiones de dos versiones de La vida es sueño y hay varias versiones de Hamlet y me parece que eso es natural. En el fondo no es uno quien reescribe, es el tiempo mismo el que reescribe. El tiempo tacha y subraya, el tiempo te dice cómo que aquello que creías significativo ha devenido insignificante y en cambio que aquello que aquello que no era tan interesante puede merecer un desarrollo. Yo creo que es el texto el que hace que los textos, que es el tiempo el que hace que las piezas se desangren o se desengrasen, ¿no? Venga, voy a argumentar en contra para animar un poquito la cosa. Vale. ¿Os parece bien? Naturalmente son maneras y yo respeto absolutamente esa manera de reescritura. Sí. Cuando lo he dicho no había ninguna intención crítica, pero no, por supuesto. me puedo poner como ejemplo de absolutamente lo contrario. A ver, no tanto, pero casi no cambio nada. Vale. Prefiero escribir otra cosa. Claro. En este momento estoy escribiendo 3. Sí, Tengo 2 o 3 ahí esperando que ya no las voy a poder terminar por cálculos biológicos o como queramos. Pero en mi caso, retocar poquísimo. Claro. Porque siempre tengo o bien el cuadernito de títulos, que tengo aquí, por cierto, si alguien necesita un título para una obra, lo suelo regalar, ¿no? O sea, porque naturalmente no voy a poder usarlos todos, ¿no? Leti, Leti, una compañera actriz, autora, que forma parte del núcleo de resistencia del Nuevo Teatro Fronterizo, junto con otro actor que está viniendo también al post-laboratorio, un día se me acercan y me dicen, queremos que nos escribas una obra, así, por el morro, ¿no? Yo me quedo mirándolos y saco, no sé si saqué la libretita o lo tenía de memoria, digo, tengo un título que puede iros bien y tengo un cuaderno que me han regalado que me gusta mucho, que tiene muy sensual y muy así, y tengo una estética que quiero investigar que es el contraluz, que en teatro yo no lo he visto. El título es Dame una sola razón para vivir. ¿Os gusta? Y entonces los 2 me dijeron que sí. Bueno, pues ya voy por la mitad, ¿entiendes? Y entonces la manía es, bueno, esto ya sé que no es, pero yo no aspiro a la perfección. Yo aspiro más bien al movimiento. Claro. Ay, qué frase, no está mal, ¿verdad? El momento que la apunte para decirlo en algún otro momento mejor envuelta. Y creo que hay tantas cosas por explorar, por indagar, por tal, que yo prefiero, hay una expresión poco elegante que es ser un culo inquieto. En Valencia se usa mucho, ¿no? Cul inquiet se usa mucho. Y entonces, en mi caso debe ser eso porque tengo ahí como montones de temas para rascar, para escarbar, para implementar. Bueno, simplemente por llevar la contraria, porque respeto absolutamente algo que es una especie de autoexigencia, ¿no? De no dejar la obra tranquila, ¿no? Hasta que no haya, no sé, hasta que no haya qué. No, pero no hay tal cosa. O sea, agradezco tu respeto. Vale. Y tú participas también. Sí, agradezco tu condescendiente respeto, pero no hay tal cosa, ¿no? La aspiración a la perfección es una vanidad inaceptable, ¿no? O sea, precisamente creo que
el continuar escribiendo ha de proceder de la humildad, del reconocimiento de la propia pequeñez. Y no se trata tanto de que uno... No se trata de que uno tenga una relación agónica con sus piezas. Ya sabe que las obras llegarán, pues, una y otra vez, uno hace aquella experiencia a la que se refería Brecht en aquel pequeño texto en el que un personaje se encontraba a otro, ¿no? Este personaje, el señor K, ¿no? Señor K. Sí, que le dice, K. Bueno, ¿y dónde va usted, señor K, no? Y dice, ¿qué está haciendo usted, señor K? Pues estoy preparando mi próximo fracaso o mi próximo error, ¿no? O sea, permanentemente estamos haciendo eso. Claro, permanentemente estamos haciendo eso. No es que yo diga, bueno, voy a volver a la lengua en pedazos, o a pelearme con ello, ¿no? Sucede que la lengua en pedazos está en mi cabeza, está en mi experiencia, y un día resulta que leo el texto de San Pablo sobre el espejo, ¿no? Pues eso, ahora vemos las cosas como en espejo, pero al final las veremos cara a cara, ¿no? Y digo, qué interesante si esto lo dijese el inquisidor, ¿no? O sea, no se trata de una pelea ni de una relación angustiosa con el texto, sino de gozo, de que uno percibe, al contrario, que puede ser un poco menos insignificante, un poco más interesante, de que puede expandirse, ¿no? O sea, esa es mi experiencia. De forma que, de algún modo, no, por supuesto que uno pelea con nuevos textos, pero el hecho de hacerlo con los otros es precisamente mantener abierto ese combate, y eso es gozo para mí, ¿no? El pensar que la lengua en pedazos está viva también en mí, eso me hace gozar. Hay una cuestión que podemos hablar libremente, ¿no? Aunque no sea una estructura pero estaría dialéctica. Bien que Eva ahora justamente le voy a dar la palabra en esto, por eso la he recogido la vez. No, que una obra que monté un año antes de la pandemia, que se llama El lugar donde rezan las putas, que lo hicimos en el Teatro Español, con la valiosísima... En el programa decía ayudante de dirección, pero mentira, codirección de Eva Redondo, un trabajo a medias, bueno, yo incluso diría que eso. Y como a menudo, cada vez menos, escribo las obras pensando que las voy a dirigir, aunque ya no siempre ocurre, prefiero esperar al momento del montaje para, con la carnalidad de los actores, el trabajo del escenógrafo, la iluminación y tal, y entonces, pero si recuerdas, de texto creo que no cambié nada, ¿o sí? Me dijiste que era la primera vez, sí. ¿Y qué había cambiado? Dos frases. Pero en cambio, el trabajo de puesta en escena, el trabajo de dirección de actores y la mano mágica de Eva, ¿no? Que muy a menudo yo llegaba 2 horas tarde al ensayo o empezaba ella trabajando para que tuviera libertad de contradecir al abuelito, ¿sí o no? No, y entonces es ese otro nivel que yo cuando escribo, desde luego, yo escucho la voz, veo los cuerpos y tal, pues de que yo empecé incluso a dirigir antes que a escribir. Entonces, pero en cambio a la palabra, no sé por qué, le tengo una especie de extraña veneración. La palabra brotada en el momento de la escritura, ¿no? Y tú dices que había cambiado 2 frases. Sí. No te acordarás de cuáles eran, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo que me dijiste que era la primera vez. La primera vez que lo hacía. ¿Y cuál es tu experiencia al respecto, Eva, respecto a tus textos? Con tus textos. Yo un término medio. Sí reescribo porque cuando escribo una obra de teatro no sé sobre qué voy a escribir, parto pues de una semilla y voy tirando del hilo. Necesito escribirla completa para habitarla y claro, luego necesito una primera reescritura para una vez que la he entendido un poco, tengo más sospechas para volver a pasar por ella y sí cambio algunas cosas y luego hago una segunda reescritura, llamo a personas de confianza, la leemos y entonces también en función de
la devolución y de qué cosas se entienden, cuáles no, y ahí vuelvo a escribir. Y luego ya si la dirijo, ahí ya corto, cambio. Si yo la puesta en escena la cambio por completo, sí. Pero no entonces por completo, eso no es un término medio, ¿no? ¿Eso qué, no? Eso está es mucho... más, sí, es verdad. Vale. Bueno, no sé, yo sobre esa pregunta, ¿cómo era la pregunta desencadenante de esto? ¿Cómo empieza la última obra que has escrito? La última obra que has escrito. Es lo que tú te das eso. por respondido. Sí, bueno, yo, si queréis, lo que puedo es la última obra que estoy escribiendo, nace de la petición concreta, ¿no?, de un actor y una actriz, y de varios factores más. Ese título, ¿no?, Dame una sola razón para vivir, que me gustaba, ¿no? El cuaderno, que también es importante, el soporte matérico de la escritura. Yo sigo escribiendo a mano, los originales. Y, bueno, otras cosillas que van por ahí. Y entonces, no me atrevo a confesarlo sin ningún pudor, una actriz y un actor cuyo físico tenía presente y claro, porque habían sido la fuente del texto. Y entonces algo me incitó, dado lo que conozco de uno y de otra, que su primer comportamiento fuera muy contradictorio con el aspecto, ¿no? Y entonces al pobre Balbino lo puse haciendo furiosamente ejercicios de kendo japonés, de lo cual no tengo ni idea, tuve que meterme a tal. Y al personaje que interpretará Leticia, pues como es un poco argentina, o sea, es de Mendoza, aunque lleva muchos años aquí. A mí me ha interesado mucho el tema de las poblaciones, vamos a llamarles indígenas de América. Cuando estuve dirigiendo el Festival de Cádiz, tuve experiencias extraordinarias porque fue en el 93 y en el 92 los indios de América no habían tenido la más mínima presencia en la celebración española del 92. Me pareció vergonzoso, ¿no? Y entonces el año siguiente, que me ofrecieron la dirección del Festival de Cádiz, me dediqué a perseguir indios, ¿no?, por América Latina, tal. Y entonces había conectado con los mapuche, y digo, hombre, los mapuche, Argentina. Entonces a la pobre Leti te vas a tener que estudiar mapuche, porque yo estoy ahí estudiando. O sea que la obra empieza a nacer de cosas muy azarosas. Digo, bueno, voy a buscar el nombre, a veces el nombre es importante. Tenía delante de mi estantería, ¿no?, una mesa donde escribo, un montón de libros, unos cuantos, y al azar cojo uno gordo, ¿no?, para buscar un nombre, ¿no? Y eso se llama Cultura Profética, para la imaginación que viene, un libro muy extraño que de Federico Campagna, un italiano, que me recomendaron mis amigos italianos de la librería Enclave. Y lo cojo, abro por la página final del índice onomástico, buscando un nombre raro. Y me sale Jurgis Baltrushaitis. Digo, ya más raro que esto, imposible. Tomo nota. El pobre Balbino se va a llamar no Jurgis, sino Aquiles Baltrushaitis, pero al día siguiente, por pura curiosidad científica, digo, voy a ver qué es este Baltrushaitis. Me meto en internet y me encuentro con dos personajes impresionantes, Jurgis Baltrushaitis, padre, y Jurgis Baltrushaitis, o sea, era difícil, pues, padre, y el hijo también se llama igual, de origen lituano. El padre fue un poeta, traductor del simbolismo, amigo de Stanislavski, de Chekhov, un personaje increíblemente interesante que además durante el régimen soviético se dedicó a salvar intelectuales y artistas perseguidos por el stalinismo, ¿no?, siendo embajador del departamento de Lituania, tal. Y el hijo se fue a estudiar teatro a París, pero conoció a la hija de Griffes Faucillon, un teórico del arte francés. Bueno, quiero decir que me metí en un territorio del que no tenía ni idea, y entonces todo eso está apareciendo en la obra. Entonces, para mí, más que una obra, es una excavación, ¿no? Estoy ahí excavando cosas de los mapuche, ya sé muchísimo, ya sé hasta danzas mapuche, rituales, ¿no? Y de los Baltrushaitis también. De modo que a mí ese carácter de escribir desde el no saber
me resulta estimulante, ¿no? Tanto es así que tengo varios temas que podría probablemente con relativa facilidad emprender y prefiero partir de la indagación, ¿no? Que muchas veces está regida por el azar. Y ya termino. ¿El azar en qué sentido? Aparte de que soy cortazariano irredento, es uno de mis maestros absolutos y creo, por lo tanto, en las correspondencias, el azar, etcétera, lo que llamamos azar. Muy a menudo en mi casa, que está toda forrada de libros, de Madrid, voy andando, ¡ay, este libro! Lo cojo. ¡Ay, esto no lo había leído! Y de pronto un libro que me ha caído en las manos por el azar de la mirada, me segrega un material que entra en la obra. Con lo cual aparece un obstáculo que tengo que sortear de eso. O sea, quiero decir que no planifico, ya lo vais captando, ¿no? No planifico, dejo que el azar decida por mí. Y eso para mí, como ya he escrito mucho, ¿qué más me da? ¿No? Voy a poder escribir no lo que hay que escribir, sino lo que me apetece. No sé si eso tiene algo que ver con lo que decimos o no decimos. Sí, sí. O sea, y entonces esta obra, pues bueno, ya llevo yo creo que una tercera parte. Solo sé que como el título ese es Dame una sola razón para vivir, el personaje, creo que de Balbino, va a tener una decisión suicida al final y en la relación con el personaje femenino de la mapuche y de un tercer personaje que me ha aparecido, también a raíz de una actriz que estaba viniendo al laboratorio y me di cuenta al segundo o tercer ejercicio de que es una actriz borrosa. Pausa. Llevo varios años investigando un concepto que es lo que llamo yo la estética borrosa, basado en la teoría de los fuzzy sets, ¿no? Los sistemas borrosos, que es una especie de guerra particular que tengo contra lo que veo en el teatro, la mayor parte de las veces, sin faltar a nadie, que creo que estamos en la estética del duty free, ¿no? El 80-85% de los montajes que veo están pensados con una especie de imperialismo del diseño. Yo eso lo llamo, plagiando a una teórica del arte francesa, le llamo estética del duty free, ¿no? Y entonces yo creo, a mí lo que me interesa es un teatro donde lo borroso sea como en la realidad. Nada es una cosa ni otra, nada es transparente ni opaco, todo es borroso. Y esa actriz, en 2 o 3 ejercicios, dije, es una actriz borrosa, ¿no? Que no sabe si hay dolor o alegría, si se está burlando, tal, ya tiene como una ambigüedad. Yo antes trabajaba la estética de lo traslúcido. Tengo varios trabajos hechos sobre lo traslúcido, pero ahora estoy en lo borroso. Y bueno, me lo estoy pasando muy bien investigando dónde está lo borroso, ¿no? En el teatro, dónde podemos introducir eso que según cómo lo veas, tal, y en el laboratorio, ¿verdad? Aparece de vez en cuando eso. Bueno, ya he dicho bastante. Ahora, ¿tú o quién? ¿O vamos con otra? Sí, ¿Vamos con otra pregunta? como pero queráis. Evan no ha explicado. Sí, yo Es el leo. principio de tu obra. Sí. Vale. Bueno, en realidad no es la última que he escrito, es la última que he escrito por pulsión, porque luego las últimas que he escrito ha sido por encargo. Entonces, pues nada, leo directamente. Como veréis, es que no es por nada, yo es que me siento muy cómoda habitando el silencio, por eso cuando me invitan a este tipo de encuentros, digo que sí, pero luego siempre digo, sí, yo No el es tan silencio soy de frecuente este tipo de encuentros Sí. de que los autores hablen de sus tripas, no es tan frecuente, ¿no? No, y me encantan y lo disfruto Vale. mucho, pero quiero decir que además soy de Salamanca, que soy parca y Eso sí. que me No, siento aquí nadie es muy cómoda, perfecto. vamos. ¿No? Vale, pues nada, empieza así, se titula Fulgor. Ahí la escribí en el marco del laboratorio SGAE, que la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora también, con varios compañeros y compañeras. Fue un año, bueno, todo el mundo creo que ha pasado por ahí dice lo mismo, ¿no? Pero fue un año muy bonito. La madre, despierta. El padre, la madre, despierta. Lucas, el padre, ¿qué pasa? La madre, he oído algo. El padre, ¿qué hora es? La madre, el padre, cariño, la madre, shh. Viene de abajo. El padre, ¿el qué? La madre, shh. ¿No lo oyes? El padre.
La madre, abajo. El padre, yo no oigo nada. La madre, Lucas. El padre, ¿por qué no vuelves a la cama? La madre, ¿quién anda ahí? Lucas, mamá. La madre, cariño, ven, ven. El padre, oh. La madre, ¿qué te pasa? El padre, me ha dado calambre. La madre, ven aquí, hijo. El padre, mierda. La madre, ¿se ha fundido? El padre, son los plomos. La madre, no pasa nada, mi vida. El padre, voy a bajar. La madre, estás tiritando. Lucas, me pitan los oídos. La madre, ¿tienes frío? Lucas, ¿tú también lo oyes? La madre, ponte esto, toma, baja despacio. Lucas, ¿tú también lo oyes, mamá? La madre, ¿qué tienes ahí? Lucas, me duelen los oídos. La madre, ¿qué es esto? El padre, desde fuera, ¡es agua! Lucas, mamá, mis oídos. La madre, ¿es sangre? Lucas, ¿me das una aspirina? La madre, ¿estás sangrando? El padre, desde fuera, se ha inundado, joder. Lucas, me pican. El padre, hay que llamar a los bomberos. Lucas, me pican por dentro, mamá. La madre, no te toques, cariño. Lucas, me pican mucho. La madre, no te toques. El padre, ¿me has oído? La madre, deja de hacer eso, para, Lucas, por favor. Lucas, mamá. La madre, socorro. Luis. El padre, llama. Lucas, ayúdame, mamá. La madre, Lucas, Lucas. Lucas, suéltame. La madre, Luis. Golpe seco. Silencio. Pitido agudo. Silencio. Lucas. Silencio. Lucas, estoy aquí. Se escucha un llanto. La madre, Lucas. Algo rueda por el suelo. ¿Qué has hecho? Lucas, es que me picaba mucho. ¿Te has enfadado? Se escucha un llanto. ¿Qué hago con ella? La madre, no estoy enfadada, cariño. Lucas, ¿la cuelgo en el perchero? La madre, mi pequeño. Lucas, si la dejo fuera se la comerán los cuervos. La madre, aquí no hay cuervos, mi vida. Lucas, donde yo estoy sí. La madre, Lucas, Lucas, tengo sed. La madre, vas a ponerte bueno. Lucas, ¿por qué no me abrazas? Se escucha un llanto. La madre, ¿por qué no puedo? Lucas, si me quito estos tubos, ¿me muero? La madre, no te vas a morir. Lucas, ¿y tú? ¿Te vas a morir tú? ¿Te vas a morir y me vas a dejar solo? El padre, cariño. La madre, no voy a dejarte solo. Lucas, no me dejes solo aquí. El padre, estás temblando. Lucas, ¿sabes qué es lo último que vi? La madre, no voy a dejarte solo nunca más. El padre, despierta. Lucas, lo último que vi antes de cerrar los ojos. El padre, estás soñando. La madre, contigo. El padre, despierta. La madre, siempre. El padre, despierta. Fulgor. Esta es la primera. Entonces... Es inquietante y sí, pues... el poder del ritmo, ese laconismo tal, va generando una inquietud tremenda. Yo descubrí que Lucas está en coma. Lucas se cayó en la piscina. Entonces, por un lado, hay escenas donde él está en la piscina, dentro de la piscina, en el fondo, con su ángel de la guarda. En realidad, él está en coma y es su madre la que está en la habitación. ¿Y eso no lo tenías preconcebido? No, luego me di cuenta que esta obra la escribí pues al año así de que muriera mi padre. Entonces creo que es normal que el tema de la muerte esté muy presente durante toda la obra, pero no, o sea que así como os habéis quedado, que así me quedé yo. Por eso necesito seguir escribiendo para ver si qué pasa aquí, qué le ha pasado a ese niño ahí. ¿El ángel de la guarda es un personaje? Sí, el ángel de Lucas se llama. Gracias. Interesante. Bueno, vamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? No sé, a lo mejor hay... ¿Quedan 10 minutos? Pero a lo mejor Entonces, a lo mejor sí podemos abrir. Entonces lo dejamos, ¿no? sí, porque es que Juan había planteado una pregunta muy interesante. No, vamos, pero queda para otro día, ¿no? Para el segundo acto. No, yo había, como Eva nos había propuesto hacer 2 preguntas, ¿no? Y una de ellas era cómo empezaba nuestra última obra. Perezosamente yo propuse la pregunta de cómo acaba nuestra última obra. Y luego, por otro lado, hice una pregunta que me hubiera gustado
cuya respuesta me hubiera gustado conocer, pero luego ya me diréis si hay alguna obra que, deseando haber escrito, no habéis conseguido escribir, ¿no? Yo sí hay alguna obra que no he sido capaz de escribir, que no he encontrado su forma, ¿no? Que digo, mira, ahí hay algo que me importa, pero no he conseguido escribirla, ¿no? Eso lo traía preparado, claro, pero no hay tiempo, no hay tiempo. Y por otro... pero mejor que preguntéis vosotros. Y hay aquí otro, también me gustaría preguntárselo a Javier de Dios, que está aquí, que es asimismo dramaturgo, y otras gentes que estáis ahí, y a Enrique y demás. Seguro que hay alguna obra que han querido escribir y que por alguna razón, ¿no?, que no se les ha ocurrido hace 3 días, sino hace quizás 10 años. Quique Torres también, lo tenemos ahí. Sí, autor y quería compartir esa duda, pero vayamos, creo, a las preguntas de los espectadores, ¿no? Vale. Si es que las hay. Sí, no. Ojo que si no hay preguntas, nosotros respuestas previas tenemos, ¿eh? ¿Qué ¿Cuál es la obra que no hemos conseguido escribir? ¿Eso quién lo pregunta? Clara Sánchez. ¡Ah! ¡Qué morro! ¿Cuál traía preparado, quieres decir? ¿O ellos? No, tú, ¿cuál? Yo, si queréis, puedo dar una información muy rápida que algunos de la gente que está ahí, de una obra que no he podido terminar, ¿no? A pesar de que tiene una trayectoria muy larga, porque la empecé en el 2015, que va mucho antes, en el 2014. Es una obra que, ¿cuándo fue el año de los desahucios desbocados? ¿El 2014? Creo que sí, ¿no? Que fue un año, bueno, desahucio. Entonces quise escribir sobre el tema de los desahucios, pero dándole un giro. Y entonces decidí una familia, ¿no?, bien, de clase media, culta, tal, que había sido desahuciada de su casa, de su piso, por el banco, pero que habían decidido positivizar la alternativa y hacerse nómadas, reivindicar el nomadismo y la economía del decrecimiento como forma de vida, ¿no? Me pareció una forma de hablar del horror del capitalismo, pero dándole la espalda, ¿no? Y planteando como alternativa una familia que... Entonces, bueno, el tema del nomadismo me ha interesado mucho, empecé a escribirla, la dejé por otra, ha tenido una trayectoria muy intermitente hasta el 2015, 2016, que ya decidí que esa familia ya se había desplazado hacia el este, los Balcanes, no sé qué, no sé cuántos, y cuando la vuelvo a coger hace unos pocos meses, digo, venga, ahora los voy a seguir desplazando hacia el este y tal, me pongo a buscar en mi atlas del mundo, en tal, no sé qué, Anatolia, qué palabra más bonita, venga, los voy a poner en Anatolia, tal, anoto, empiezo a averiguar cosas sobre Anatolia, Turquía, vale, es bonito, empiezo a ver imágenes, a buscar imágenes para tener... tal, porque los personajes hablan del paisaje, tal, y a ver dónde pueden estar ahora, porque la familia va a empezar a disgregarse, tal, y entonces me encuentro con un nombre de ciudad precioso, muy bonito, que es Diyarbakir. Qué hermoso, ¿no? Diyarbakir, la ciudad de Diyarbakir, lo anoto, busco imágenes, Sanliurfa, que está ya casi frontera con Siria. Bueno, pongo un monólogo de la hija que está ahí, que ha decidido abandonar a la familia, lo escribo la noche del no sé qué, me voy a dormir, a la mañana siguiente, en las noticias, terremoto en Turquía, Diyarbakir destruida completamente, Sanliurfa, la frontera Turquía-Siria. Lo saben los compañeros del poslaboratorio, porque eso era a las 3 de la tarde, a las 4 llego al poslaboratorio y les digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me ha pasado esto. Y bueno, y de momento no he tomado la decisión todavía.
¿no? Algunos me dieron soluciones, que lo integrara. Digo, no, porque si lo integro, el horror de lo que está ocurriendo, porque ahora ya no tenemos información, pero aquellos días era una catarata de horrores, ¿no? Cotidianos. Y entonces se me quedó ahí congelado el texto y a pesar de que tengo la posibilidad de cambiar, de poner fecha, que no, la obra no tiene fechas, pero puedo decidir que la acción ocurre a principios del 21, tal o cual, o cambiar geográficamente el emplazamiento de la familia, tal, pero hay algo como si me frena, no sé si estoy traicionando algo si hago eso, o mejor la dejo como homenaje a los no sé cuántos mil muertos, ¿no? de ese hace. Bueno, es una cosa rara, extraña, misteriosa, que por eso precisamente yo que soy ateo militante, pues voy con mucho respeto, porque el misterio, a verlo, existe. Ahora os paso el paquete, si no hay preguntas. Lo siento, Clara, pero tú lo sabías. Pues yo hay una obra que llevo un año con ella y no la estoy pudiendo escribir por falta de tiempo, la verdad, pero la tengo muy presente y me siento muy apelada por este material. Voy a balbucear porque no sé mucho, solo conozco un poco el principio, que empieza como con un encuentro sexual bastante intenso entre dos hombres en un baño de un bar, diría, cutre. Sí, como que me vienen olores así, un bar, sí, bastante sucio también. Y empieza así, ese primer encuentro termina y entonces muchos años después hay una especie como de oveja, es que, perdonad, sé que suena muy raro. ¿De qué? Sí, un carnero que tiene un monólogo porque ha quedado con alguien y está diciendo que solo espera que vuelva y que llegue porque le ha citado en ese lugar, es un desierto, que ya es raro un carnero en ese desierto, y que solo espera que llegue porque si no, todo un monólogo, tres párrafos. Entonces resulta que me he enterado que es Satán, que espera a Dios. Y llega, tienen un primer encuentro donde se recriminan algunas cosas y lo que estoy entendiendo es que Satanás lo único que quiere es ser mirado con ternura por Dios, y cuando no se siente así es cuando él empieza como a cometer actos de vileza. Y tengo como varios encuentros un poco visitados entre ellos dos, a veces toman otras formas y demás. ¿Quiénes son los dos? Satán y Dios. Pero no, claro, todavía no. Me da la sensación de que Dios le quiere pedir algo ahora, que tiene que hacer algo por él. Creo que serían los protagonistas. Sí, son los protagonistas. No, que sean los figurantes. Y que los protagonistas sean los de la escena sexual, la vecina, no sé qué. Son los mismos, y que Dios y Satán sean figurantes, ¿no? Ya es hora, ¿no? Ya es hora de que... ¿no? Unos secundarios. Claro, bueno, no. Sí, ¿por qué no? Voy a hacer... Bueno, perdón. No sé. Me encanta meter... No, es que la paradoja es fantástica como elemento para sacarnos, ¿no? de las vías que tenemos inevitablemente, ¿no? trazadas. ¿Tú qué estabas escribiendo ahí? ¿Será algo? Te he visto, te he pillado. Por supuesto que lo que habéis dicho es muy interesante y me llama la atención el hecho de que Eva nos ha presentado dos trabajos y en uno aparece el ángel de la guarda y en otro aparece Dios y el diablo, ¿no? Y seguro que tiene un mundo ahí muy interesante. O sea, uno está tentado de preguntarte por eso, por la relación entre tu escritura y eso, y el mundo de lo sagrado y de lo misterioso. Dicho esto, claro, al mencionar a Dios y al diablo, uno se acuerda del prólogo del libro de Job, que como os recordáis todos, comienza con una situación de taberna, ¿no? O sea, casi de taberna, quiere decir que el diablo vuelve de la tierra, ¿no? Y con ese desparpajo con que escriben los autores del libro sagrado, Dios le dice, ¿qué? Vienes de la tierra, habrás visto cómo me quieren, ¿eh? Dice, bueno, no todos y tal. Dice, pero bueno, ¿y Job?
¿no? Habrás visto Job me quiere y dice el diablo, hombre, claro, pero es que te quiere, es rico, tiene una mujer maravillosa, tiene hijos y tal, pero tú tócale en algo de sus intereses. Los cataplines, sí, y y ya verás si te sigue queriendo. Y entonces, ¿cómo? ¿Crees que me quiere por lo mucho que le he dado? Venga, vas a ver. Y entonces empiezan a jugar el destino de Job, ¿no? Y lo dejan en una suerte de desafío, ¿no? Que me ha hecho pensar, bueno, he pensado de pronto qué pasa con este, o sea, estoy interesado. Yo desearía esta obra, ¿no? Desearía que escribieses esa obra y que nos la presentases. Luego, la alusión al Ángel de la Guarda me permite hacer una recomendación literaria, perdona, que yo también tengo problemas con este cable. No, recientemente tuve conocimiento de esta maravillosa poeta rumana a la que apenas había leído, pero seguro que hay aquí buenos lectores de ella, Ana Blandiana, ¿no? Y entonces hay un poema de Ana Blandiana que me conmovió profundamente, ¿no? Ella, en un poemario a la muerte de su pareja, de su esposo, escribe... ¿Me ayudas? ¿Sí? Está aquí enredado. Sí. A ver si dice, hay un poema de Ana Blandiana en que aparece una mirada sobre la figura del Ángel de la Guarda maravillosa, ¿no? Dice Ana Blandiana está hablando con su pareja a la que ya ha perdido, ¿no? Y dice Ana Blandiana, dice la poeta, dice, ¿te acuerdas? A veces cuando caminábamos decías, si existe el Ángel de la Guarda, tú y yo tenemos que tener uno para los dos, porque que haya dos sería un desperdicio, ¿no? Porque nunca vamos a separarnos, ¿no? Y finalmente dice Ana Blandiana, ¿no te da pena haberme dejado ahora sola con él, ¿no? Con el Ángel de la Guarda? Me pareció extraordinario, ¿no? Y os recomiendo la lectura de Ana Blandiana. Y bueno, yo hice esta pregunta porque quería escuchar sus respuestas. No porque, yo tengo muchas obras que desearía escribir y hay algunas, tengo muchos argumentos pendientes, pero entre otros que vuelven a mi cabeza una y otra vez y que no llego a escribir, hay uno que titulo Homenaje, ¿no? Que nació, a ver, hay obras que se te ocurren en una noche de insomnio y otras que se te ocurren en un sueño, ¿no? Y esto fue así, ¿no? Yo, y lo voy a contar por si alguien me ayuda, ¿no? A escribir esta obra, ¿no? Porque es que escribí la obra, o sea, me desperté y anoté lo que había soñado y anoté la forma que podría tener la obra. Y luego vuelvo una y otra vez a ello, o vuelvo de vez en cuando a ello, pero no encuentro algo fundamental. No, una noche me desperté y me di cuenta, había soñado lo siguiente. Había soñado que yo iba a cierto lugar, no diré dónde, pero digamos a la Facultad de Filosofía de la Complutense o algo así. O sea, no aparecía el cartel de la Complutense, pero yo reconocía que era un lugar así y llegaba a un sitio y decía, y veía un portero en una garita, ¿no? Un guardia en una garita, y decía, vengo al homenaje de José Torrente. Lo estoy inventando, ¿no? Porque en mi sueño tenía un nombre que alguno reconocería. Y si no, vengo al homenaje de José Torrente. Es que no he podido venir antes porque he tenido que ir al médico con mi hija. Y entonces el guardia me decía, en mi sueño, lo siento, pero el homenaje ya ha acabado. Bueno, y entonces yo me desperté con esto y anoté inmediatamente esto y anoté la siguiente forma. O sea, una forma posible de esta obra, ¿no? O sea, de pronto sale un tipo y dice, ayer soñé que no había asistido soñé que llegaba tarde al homenaje de José Torrente. Iba a la Facultad de Filosofía de la Complutense, ¿no? Y un guardia me decía, lo siento, el homenaje ya ha acabado. Claro, y ahora me pregunto, ¿por qué habré soñado con eso? Es verdad que, como le dije al guardia, había tenido que ir al médico con mi hija. Pero ¿esa fue la razón por la que llegué tarde? O a lo mejor no quería llegar al homenaje de José Torrente.
¿Y por qué? Y si no quería llegar al homenaje a José Torrente, ¿por qué no quería haber ido al homenaje a José Torrente? Quizá porque había sido excluido de la relación de las personas que iban a tomar la palabra en el homenaje a José Torrente y me sentía ofendido. Ninguneado. O porque no quería no soportaba la imagen de Margarita Clemente hablando en el homenaje a José Torrente, presentándose como la más humilde de sus discípulas, o porque en el fondo, 3 meses después de la muerte de José Torrente, tengo que reconocer que no había una relación de amor entre él y yo. Bueno, este es el arranque de la obra. Entonces, más o menos. Entonces, este se va y sale una mujer y dice: soy la más humilde discípula de José Torrente, no me corresponde a mí, tal, y da el discurso, tal. Bueno, esta sería la segunda parte. En la tercera parte se verían los 3 personajes en unas 20 años atrás, ¿no? En una historia... ¿Los 3 quién? Margarita Clemente, Margarita José Clemente, Torrent y tú. El orador... No, yo no soy, es otro, ¿no? Pero tú ibas al homenaje. El primero, la segunda y José Torrente. 20 años atrás, que yo creo que trabajaron en algo juntos. Y ahí hay una historia de convivencia en torno a un trabajo, por ejemplo, en torno a una ópera, o en torno a una obra de arquitectura, o en torno a algo, ¿no? Puede que sean artistas, puede que sean científicos. Y entonces ahí se mezclan el trabajo y el amor. Y probablemente ahí hay una relación de que quien llega el último pues acaba quedándose con José Torrente, quizá hay un desplazamiento en el... ¿no? ¿Vale? Y en la cuarta escena, esto sería la tercera parte, ¿no? Y la cuarta es cuando el personaje del principio comienza, se le ve entrando, y un tipo que es el mismo actor que hace de José Torrente, con traje de guardia, ¿no? Le dice: lo siento, el homenaje ha acabado y estamos en el mundo del sueño, ¿no? O sea, eso lo escribí esa mañana, más o menos, pero no he avanzado. Llevo años dándole vueltas y creo que no he avanzado porque no sé quiénes son estos tipos. Porque no sé si son pues eso, creadores de una obra de teatro o creadores o científicos o algo, ¿no? Si a alguien se le ocurre algo, que me lo diga, ¿vale? Gracias. Bueno, yo ya le aplaudiría a Juan y con eso daríamos, ¿no?